La rejilla vibraba cada 6 segundos, con un zumbido apenas perceptible, como una nota eléctrica retenida bajo el suelo. Justo antes de las 3:16, el tubo fluorescente más cercano al reloj de fichaje titubeó 2 veces y murió en silencio, dejando una franja de penumbra oblicua que se estiraba por encima de la freidora. Nadie parecía notarlo, pero para Macy esa penumbra era una advertencia. En ese punto ciego de luz, donde el reflejo de las superficies ya no devolvía movimiento ni sombra, se apoyaba la puerta de la oficina auxiliar. No tenía mirilla, no abría hacia afuera, solo desde adentro. Un pasillo de 3 metros recto y blanco la separaba del comedor principal, donde la música de radio sonaba a bajo volumen como una grabación vieja olvidada en bucle. El restaurante estaba en plena curva de la Ruta 88, a las afueras de Laurel Brook, condado sin semáforo, con más camiones de reparto que patrullas. Era viernes antes de Pascua. El turno de día ya había sido intenso, pero a Macy le ofrecieron cubrir la noche por la baja inesperada de otra empleada. Ella no supo decir no. Nunca sabía decir no. Llevaba 5 meses en Grill House, 17 años, estudiante modelo, siempre educada, siempre puntual. Esa tarde ya había limpiado mostrador, surtido dispensadores y servido una fila interminable de bandejas. No tenía motivo para sospechar, pero había un detalle, algo fuera de orden. Alguien había tachado su nombre del horario con bolígrafo negro y lo había reescrito más abajo, junto a otra hora. En el comedor ya quedaban pocos clientes, todos dispersos. Afuera lloviznaba sin intensidad pero constante, y las gotas en el ventanal se arrastraban lento, como si el vidrio estuviera inclinado. La humedad trepaba desde el suelo. Los zócalos transpiraban. Y Macy, de pie junto al cubo de papelería reciclada, ya había sentido cómo el dobladillo de su pantalón empapaba por dentro. A las 17:06, la subgerente apareció desde cocina y le indicó con un leve gesto que la acompañara. Le pidió que llevara sus cosas, sin explicación, sin contacto visual. El trayecto hasta la oficina le pareció más largo de lo habitual. Había algo en el ritmo del lugar que no cuadraba. Uno de los hornos estaba apagado. El lavavajillas funcionaba a media carga. Nadie en cocina hablaba. Y la única máquina que emitía un pitido, el refrigerador de bebidas, lo hacía en intervalos irregulares, como si marcara una cuenta atrás. Dentro de la oficina, el aire era más denso. No tenía ventilación externa. Las paredes estaban pintadas de un celeste clínico, pero bajo la luz artificial adquirían un matiz verdoso. La única silla libre tenía una mancha de grasa seca en el respaldo. Macy dejó su mochila a un lado y esperó. La puerta se cerró con suavidad. El pestillo giró sin ruido. Luego la subgerente se acomodó tras el escritorio, tomó el teléfono fijo, un modelo de base cuadrada sin pantalla, y se quedó en silencio, escuchando. Solo asentía. No escribió nada. No miró a Macy. Solo escuchaba, como si la voz al otro lado le dictara algo que no debía olvidar. Había una pausa en esa llamada, una cadencia de poder. Macy no sabía qué sucedía, pero algo en la forma de respirar de la mujer, más corta, más rígida, indicaba que ya no se trataba de rutina. Había reglas en ese lugar, una para cada cosa: la temperatura del aceite, el orden del cierre, las tareas del cierre nocturno. Y una no escrita: nadie entraba solo con un empleado menor de edad a la oficina si no había otro presente. Esa regla parecía haberse evaporado con la luz del tubo. En el rincón, bajo el archivador, se acumulaba una gotera vieja. El charco no era grande, pero estaba tibio, como si saliera de una cañería viva. La humedad olía a cartón fermentado. La llamada duró 3 minutos exactos. Cuando colgó, Macy ya no sentía los dedos de los pies. La habían citado allí para algo más que un cambio de turno. Había una instrucción en el aire. Algo estaba por comenzar. El reloj marcaba las 17:12. Afuera la luz del cartel empezaba a parpadear. Adentro, la mujer le pidió que vaciara sus bolsillos. A las 17:19, el segundo tubo fluorescente del pasillo parpadeó con un destello seco y se apagó, como si el edificio cerrara un párpado. La sombra se extendió sobre la puerta de la oficina, cubriendo parcialmente el umbral. En la esquina del marco, una etiqueta térmica más arrancada dejaba visibles los últimos dígitos de un código interno: 14607. No correspondía al inventario del turno. No correspondía a nada visible. El suelo temblaba levemente bajo las suelas de Macy, al ritmo de la cámara de refrigeración que se activaba cada 2 minutos exactos. Un zumbido profundo, eléctrico, recorría las baldosas y desaparecía tan rápido como venía.
Entre cada ciclo, la oficina quedaba en un silencio demasiado limpio, como si el espacio esperara una acción que nunca terminaba de ocurrir. La habitación tenía dimensiones clínicas, sin ventanas, pintura azul apagada en 3 de sus paredes, con una cuarta cubierta por archivadores metálicos sin etiquetas. El aire olía a polvo húmedo y grasa fría, pero también a algo más tenue, desinfectante cítrico recién diluido. Ese aroma era nuevo. No coincidía con la rutina de cierre. En el centro, una mesa rectangular con una bandeja de facturación, un rollo de monedas sueltas aún en su envoltorio plástico y una carpeta abierta con hojas en blanco, sin membrete. Ningún objeto de esos debía estar allí en horario de operación. Ninguno se usaba durante un cierre normal. A Macy le habían dicho que se sentara, no en la silla del rincón, sino en una de respaldo rígido, sin cojín, orientada directamente hacia la cámara superior de vigilancia. Esa cámara solía estar apagada durante la noche, pero esta vez emitía una luz roja continua, grabando. Había una regla en ese lugar. No se accedía al sistema de cámaras desde la oficina auxiliar, solo desde la central al otro lado de cocina, y sin embargo alguien la había encendido, manualmente, desde dentro. El ventilador de techo funcionaba con un retardo cíclico, 20 segundos en marcha, 7 apagado, luego vuelta a empezar. Ese ritmo generaba una leve oscilación en la temperatura, lo bastante lenta para ser imperceptible, pero suficiente para empañar el borde del espejo adherido a la puerta de casilleros. A las 17:23 se abrió un compartimento que normalmente permanecía cerrado con llave. No hizo clic, solo un deslizamiento suave, como si el mecanismo hubiese sido preparado de antemano. Dentro, un sobre manila doblado en 3 con marcas de doblez recientes. Alguien lo había traído ese mismo día. La subgerente regresó. Llevaba guantes, no los quirúrgicos habituales, sino unos delgados, translúcidos, de látex estéril. Colocó el sobre la mesa sin mirarla, sin hablar. Luego, como si siguiera una instrucción previamente memorizada, se dirigió al archivador y retiró un rollo de cinta adhesiva gris, de uso industrial. Durante los siguientes 40 segundos, la única fuente de sonido fue el ventilador, marcando su retardo. El sobre permanecía sellado. Nadie lo tocaba. Pero su presencia en ese contexto no era neutra. Era un umbral. La humedad de la pared norte había dejado un rastro irregular que bajaba desde el techo hasta el zócalo, interrumpido por marcas circulares de óxido. Macy las contó sin querer. Eran 5, una por cada metro de altura. La más baja aún goteaba. No se trataba de una inspección ni de un despido. Lo que venía después exigía otro tipo de lenguaje, uno que no se hablaba frente a cámaras, ni en voz alta, ni de pie. A las 17:26, la luz roja de la cámara se apagó sin parpadeo. Un solo clic, definitivo, como si hubiera cumplido su función. Afuera, la lluvia cambiaba de ritmo. Adentro, ya en la mesa. A las 05:41, el pitido del lector de llaves sonó 2 veces, agudo y seco, antes de dejar paso al clic metálico de la cerradura. El gerente nocturno empujó la puerta con el antebrazo, sin soltar el maletín de contabilidad. Al otro lado, un pasillo de servicio iluminado a medias y el murmullo irregular de un extractor encendido desde la tarde anterior. En el suelo, una mancha húmeda con reborde arcilloso se curvaba hacia el cuarto de limpieza, ocultando parcialmente una pisada sin patrón. Era más grande que la suya. El pasillo tenía una costumbre antigua. Cualquier ruido generado dentro se duplicaba hacia el fondo por efecto del revestimiento plástico y la falta de ventilación. Cada paso devolvía un eco desplazado por fracciones de segundo, como si alguien caminara a 1 metro detrás. Esa resonancia había hecho que más de un empleado se negara a pasar por allí solo después de medianoche. A la izquierda, el acceso al almacén principal estaba entreabierto. No forzado, pero fuera de protocolo. La última persona con acceso debía haber cerrado a las 3. Dentro, el aire olía a humedad estancada, con un fondo dulce de pan descongelado. Las cajas de ingredientes estaban alineadas, salvo una en la segunda estantería, una solapa rota. Un nido de grasa acumulada a lo largo del borde mostraba una interrupción reciente, como si algo hubiera sido movido con prisa. La inspección de rutina debía completarse en 30 minutos. Era un margen estrecho para registrar 5 zonas, comparar cifras de cierre, comprobar cámaras y dejar evidencia de integridad. Pero ese día algo había desviado el foco. La irregularidad en el almacén ya ocupaba los primeros 9 minutos. El gerente marcó la posición del calzado con su teléfono,
sin activar el flash. Tomó nota mental de la inclinación del borde, la textura distinta del polvo. Había humedad en el talón, apenas perceptible, pero suficiente para considerar otra fuente además de la condensación. Desde esa altura, una delgada línea de residuos llevaba hasta el compartimento de productos de limpieza. La puerta no estaba cerrada del todo. Otro clic. Adentro, un balde volcado, agua gris encharcada, 2 trapos empapados, la bolsa de amoníaco rasgada en la base. El olor era agresivo, pero no fresco. Llevaba horas allí. En el marco de la repisa, una etiqueta con código de turno, 4Q-CC61, asignada a un supervisor que no aparecía desde hacía 3 días. El nombre estaba aún en el horario rotativo, aunque con una cruz escrita a bolígrafo. La cámara auxiliar de pasillo no registró movimientos entre las 3:11 y las 3:48, un vacío de 37 minutos justo antes de la apertura manual del almacén. La línea de tiempo de vigilancia se interrumpía allí, como si alguien hubiese sabido exactamente cuándo cruzar. Faltaban 12 minutos para el siguiente informe con la central. El gerente no avisó aún. Necesitaba una tercera verificación, algo que confirmara que el desorden no era un simple fallo de cierre. En la bandeja inferior del mueble de limpieza encontró una caja pequeña con doble sello. Una de las etiquetas arrancada parcialmente dejaba ver un fragmento. Form 28B Internal. El sonido del extractor falló durante 3 segundos. Un parpadeo de silencio. Luego un zumbido más agudo, como si algo hubiera sido reconfigurado. El gerente se enderezó. No tocó la caja. El pitido del lector de llaves volvió a sonar, esta vez desde la entrada trasera. No debía haber nadie más en el edificio. La cámara del pasillo volvió a encenderse. Luz fija, sin grabar, solo mirando. A las 06:17, el patrón de luces del cartel principal empezó a parpadear. Cada 8 segundos una de las letras fallaba. Era una anomalía habitual en los lunes de entrega, cuando el regulador de voltaje colapsaba momentáneamente por la humedad acumulada en la caja eléctrica externa. No afectaba el suministro interior, pero marcaba el inicio de un proceso preciso, el traspaso operativo del turno nocturno al equipo de apertura. En el área de cocina, los sensores de movimiento se activaban en cascada. Cada paso disparaba un zumbido eléctrico en los tubos LED del techo, encendiéndose con un retraso de medio segundo entre zonas. En ese momento, solo una persona cruzaba el espacio, el gerente nocturno. Llevaba en el bolsillo la hoja firmada del prechequeo, aún húmeda en la esquina por contacto con el lavabo del cuarto de limpieza. Sobre la superficie de acero de la estación 3, una bandeja de fritura mal apilada dejó una marca curva en la condensación. No debía estar allí. Según el protocolo, la última limpieza debía dejar la estación vacía. Esa curva metálica, interrumpida por una huella incompleta, fue la primera señal de que el traspaso no seguiría el ritmo habitual. El supervisor de la mañana llegó a las 6:24, con 2 minutos de retraso. El lector de tarjetas rechazó su primer intento. Error de proximidad. El sistema de seguridad tenía una memoria residual de movimiento en zona no autorizada. El pasillo B, registrado a las 6:11. Nadie debía haber ingresado allí desde las 5:50. El gerente marcó la discrepancia en su terminal, pero no reportó aún. La revisión compartida de cámaras mostró una imagen detenida, no en negro, sino congelada. Cuadro estático del vestíbulo trasero, hora marcada, C5:56. Un marco anterior al corte del extractor. Al lado del monitor, un recipiente con llaves y un llavero con identificador faltante. Solo quedaba el anillo metálico. Durante el intercambio de control, ambos responsables firmaron en la tableta de seguimiento. Pero uno de los campos se autocompletó con hora duplicada. El sistema mostró el registro como si ambos hubieran ingresado su firma a las 6:17:14. Exactamente el segundo en que la letra del cartel falló por tercera vez. Esa coincidencia, en otro contexto, habría sido ignorada. La puerta de residuos, normalmente sellada por vacío, no cerró del todo al activarse. Un sonido distinto lo delató, más grave, como si algo impidiera el cierre hermético. El supervisor se agachó para revisar el borde inferior. Una hebra oscura, húmeda, estaba atrapada en la bisagra. No era hilo, ni plástico, era demasiado irregular. La retiró con un guante y la colocó en una bandeja de evidencias. No dijeron nada. El ciclo de traspaso concluyó oficialmente a las 06:30. Pero la hoja duplicada, la imagen congelada y la hebra extraña ya estaban en el margen del protocolo.
Desde la entrada, el cartel volvió a encender todas sus letras, esta vez sin parpadeo, como si nada hubiera ocurrido. A las 07:42, el sistema de ventilación activó un ciclo de purga automática. El flujo de aire recorrió los filtros con un zumbido regular, apenas audible entre el golpeteo de una lluvia fina contra las láminas metálicas del techo trasero. En la cámara de descanso, junto a la taquilla número 8, alguien había dejado una pulsera elástica sobre el banco. La goma, torcida en espiral, conservaba una marca reciente de piel. Ese objeto no figuraba en el inventario personal de la mañana anterior. La cortina de seguridad de la ventanilla descendió 20 segundos más tarde de lo habitual. Una vibración seca recorrió el mostrador de composite, generando un eco amortiguado en el interior. El supervisor de zona, que ya había firmado la entrada de turno, volvió la vista hacia el sonido sin moverse del umbral. La ventanilla no debía bajar sola. El sensor estaba desactivado desde el sábado por un fallo mecánico aún sin reparar. El operador de caja, asignado a la estación 2, no encontró su delantal reglamentario. En su lugar colgaba uno con otra talla y una etiqueta escrita a mano, mal recortada. El nombre era el suyo, pero la caligrafía no coincidía con ninguna otra del área. Lo usó igual. La cámara interna registró el momento exacto, 0:47:33. La imagen mostraba una ligera desviación en el ángulo de hombros al abrochar la tira. Gesto mínimo, casi invisible, pero suficiente para romper la simetría habitual del uniforme. En la sala de supervisión, el monitor número 5 mostró durante 5 segundos una señal cruzada, mezcla de dos canales de vídeo, ambos correspondientes a entradas distintas. Uno registraba el pasillo de servicio, el otro, la zona exterior de carga. El solapamiento formó una silueta doble, sin definición, apenas reconocible. Cuando el sistema corrigió la imagen, no quedó registro de la distorsión en la bitácora de red. Durante la revisión rutinaria de utensilios, faltaba una espátula con codificación roja. La ausencia fue atribuida a limpieza profunda, pero en el contenedor de reciclaje junto al pasillo B apareció el mango metálico de una espátula similar, con restos secos de adhesivo azul. El color no correspondía a ningún material utilizado en el área desde hacía semanas. El objeto fue colocado sobre un paño absorbente sin comentarios. El personal siguió el protocolo sin mencionar la anomalía. A las 08 en punto, el tono del altavoz marcó el inicio oficial del servicio. Una nota descendente, seguida por un clic mecánico en los sistemas de cobro. Desde la calle, las primeras gotas gruesas de lluvia empezaron a repiquetear contra el toldo lateral. La cortina metálica de la ventanilla permanecía inmóvil. No subió. El operador pulsó 2 veces el botón de control. Nada. Por radio notificó la incidencia. Ninguna de las cámaras mostró actividad en la zona entre 07:50 y 08:01, como si el área hubiera estado vacía. Pero el sistema de apertura registró una señal residual en la puerta posterior, activada a las 07:56. El código de acceso correspondía a un usuario sin turno asignado. En la bandeja de objetos perdidos, junto a la garita de control, alguien había depositado una sola zapatilla de goma, talla 38 sin marca visible. Estaba limpia, salvo por una mancha de humedad oscura en el interior. Nadie preguntó por ella. El supervisor la observó unos segundos, luego cerró la tapa sin anotar el hallazgo. La lluvia, cada vez más densa, empezó a formar una película de agua sobre el pavimento inclinado del área de espera. A las 08:09 se activó la alarma de presión negativa en la cámara de refrigeración. No se escuchó desde el exterior, solo una luz intermitente roja en la parte alta del panel técnico. La señal no se detuvo, la dejaron así. A las 08:11, una de las cámaras laterales registró un destello no identificado en la zona de recogida de pedidos. Una luz blanca, breve y discontinua, que cruzó en diagonal desde el borde inferior derecho hasta la marquesina del módulo C. La secuencia duró menos de un segundo. En la grabación se puede distinguir el reflejo sobre una superficie curva, probablemente una visera plástica, seguida por la vibración del toldo bajo la presión de un golpe de viento. En el terminal de caja 3, la impresora de recibos dejó de responder a las 02:46. La última transacción mostraba un error en el campo de importe. 4 ceros consecutivos sin divisa. El sistema no la procesó. El supervisor, al intentar reiniciarla, descubrió que la bandeja de rollos térmicos estaba vacía,
a pesar de haber sido rellenada minutos antes según el protocolo de apertura. La bobina usada había desaparecido. Entre las 0814 y las 0817, el ritmo de pedidos aumentó de forma anómala. Más de 16 pulsaciones por minuto en el panel de cocina, pese a que solo había 2 vehículos visibles en la cola. Desde la cabina de control, el técnico de mantenimiento verificó el conteo y lo atribuyó a una posible interferencia. No se detectó manipulación del sistema, pero las pulsaciones parecían seguir un patrón, una cada 3,7 segundos exactos. En la cámara de congelación, la humedad en las esquinas alcanzó el umbral de condensación. A las 0819, las gotas formaron un goteo constante desde la repisa metálica superior hasta el suelo plastificado. 3 impactos por segundo, luego 2, luego 1. El sonido hueco marcaba el tiempo con una cadencia hipnótica. Nadie entró en la sala durante ese lapso. Nadie lo debía hacer. El acceso estaba restringido hasta el cambio de turno. El operador asignado a la estación 4 fue hallado de pie, frente al panel de pedidos, sin interactuar con el sistema. El log de actividad mostró un lapso de 86 segundos sin pulsaciones. Cuando recuperó el movimiento, su primer gesto fue limpiar la pantalla con la manga. Un rastro húmedo quedó sobre el cristal, distorsionando los colores del fondo. La cámara frontal captó la acción desde un ángulo oblicuo. En el reflejo se distinguía una figura estática detrás del operador, pero la imagen era demasiado difusa para identificar rasgos. El sistema de audio ambiental se desconectó sin alerta previa a las 0823. La música de fondo se interrumpió a media nota. Solo quedó el zumbido del ventilador superior, ahora más perceptible, como una respiración contenida entre los tubos. Durante los siguientes 3 minutos, ningún miembro del personal reportó la anomalía. La alerta de silencio no saltó. En el área de recogida, junto al depósito de vasos de cartón, apareció un guante de látex parcialmente enrollado, con una mancha marrón en la base de los dedos. No figuraba en los materiales del puesto. Fue retirado sin registro. A las 0828, el sensor de proximidad de la puerta trasera emitió una alerta de retardo. Se había activado, pero no se abrió. El tiempo entre señal y apertura fue de 5,4 segundos, superando el margen habitual. La bisagra inferior mostraba restos recientes de abrasión metálica, como si algo hubiera bloqueado momentáneamente el paso. El flujo de vehículos disminuyó de golpe a las 08:31. En menos de 2 minutos la fila pasó de 7 a 2 coches. Ninguna cámara captó salidas. El software de conteo falló en la detección de matrículas. La lectura se desactivó durante 37 segundos, justo después del sonido intermitente registrado en el canal exterior. 3 golpes secos, metálicos, espaciados en intervalos regulares. La máquina de bebidas emitió un pitido agudo persistente a las 08:33:12. No por error de sistema. Era una señal manual, presionada desde el interior del compartimento técnico. El acceso estaba cerrado con llave. La alarma cesó sola, sin intervención. El técnico del área C se retiró brevemente por protocolo de hidratación. A su regreso encontró el panel de control bloqueado. El código fue reescrito desde un terminal auxiliar. Nadie había reportado solicitud de acceso alternativo. En la superficie húmeda del suelo, justo frente a la estación de entrega, quedaron impresas 2 huellas incompletas. No correspondían a ningún modelo de calzado del personal. Eran pequeñas, descentradas, como si alguien hubiera girado sobre sí mismo antes de desaparecer del encuadre. Nadie cruzó por esa zona en los siguientes minutos. La cámara osciló ligeramente, como si el soporte se hubiera aflojado. El ángulo quedó desviado 3 grados a la derecha. Así se mantuvo hasta el cierre del sistema. A las 08:46, el sistema de control de stock registró un error de peso en la balanza del módulo B, una diferencia de 312 gramos respecto al estándar para el lote E14. El desajuste no podía atribuirse a mermas. La balanza fue calibrada a las 06 y verificada durante el cambio de turno. En el historial de entregas aparecía un pedido duplicado con el mismo número de orden, pero destinos distintos. Uno en ventanilla, otro marcado como recogida externa. Ese error en sí mismo no habría activado ninguna alarma, pero la hora coincidía con la detección de una firma térmica no autorizada en el pasillo de tránsito restringido. Desde el borde del módulo, la cámara interior captó una silueta a contraluz entre los bastidores de producto seco. El ángulo de grabación no permitía identificar rostro,
pero sí distinguía un gesto preciso, una mano izquierda, enguantada, que colocaba algo detrás del dispensador de servilletas. El movimiento duró menos de un segundo. No hubo pausa ni vacilación. La responsable de limpieza, al intentar recoger los residuos en la zona de carga, notó un desplazamiento extraño de los cubos. Estaban alineados con exactitud milimétrica, borde a borde, como si hubieran sido reajustados con una plantilla. Uno de ellos presentaba un raspón lateral reciente, sin marca de impacto. La pintura plástica desprendida no coincidía con ninguna superficie del entorno inmediato. A las 08:50:17, el sistema de ventilación general emitió una ráfaga breve de aire caliente, impropia del ciclo programado. 3 segundos de flujo continuo, seguido por un retorno al modo frío. Nadie había modificado la programación. El sensor de temperatura exterior marcaba 18,4 grados. La corriente alteró la presión de la cortina de aire lo suficiente para que la compuerta trasera oscilara hacia adentro y luego se cerrara por su propio peso. En el registro de accesos no figuraba apertura ni cierre. El técnico de mantenimiento, revisando el sistema desde el terminal seguro, detectó un patrón en la distribución de los fallos. Todos los eventos se habían producido en una franja de 36 minutos y estaban separados por intervalos próximos a 5 minutos exactos. Esa secuencia no podía ser aleatoria, tampoco casual. Sugería conocimiento interno del ritmo operativo y del retardo entre sensores. Se solicitó la revisión del log de accesos manuales. En él apareció una entrada no documentada, realizada desde un código que correspondía a un antiguo supervisor, dado de baja semanas antes. La clave seguía activa por omisión. El ingreso estaba vinculado a la consola auxiliar del módulo C, la misma que había sido bloqueada tras el incidente con la máquina de bebidas. La fecha de última actividad del usuario no coincidía con el calendario de bajas. A las 08:55, una llamada interna fue realizada desde el interfono de zona 2, pero el número no existía en la tabla de extensiones. La voz no quedó registrada, solo un clic seco al principio y al final de la conexión. En medio, 18 segundos de estática modulada. Se identificó una frecuencia secundaria superpuesta propia de los canales de servicio. El técnico archivó el audio como anomalía de canal muerto. En ese punto, se ordenó la evacuación preventiva del área no operativa y la congelación del sistema hasta completar el volcado de registros. No se encontraron cuerpos, tampoco señales de entrada forzada, pero las cámaras, ya revisadas con detalle, mostraron una secuencia nueva, archivada con sello retardado. En ella el técnico aparecía observando directamente al objetivo, inmóvil, con la pantalla reflejando su propia imagen. El tiempo de grabación no coincidía con su posición declarada. La imagen se detuvo justo antes del corte eléctrico. Una chispa azulada iluminó por un instante el borde del marco, y luego todo quedó negro. A las 09:12, la puerta lateral del módulo de residuos fue sellada con una abrazadera plástica que no figuraba en el inventario. El precinto era rojo, sin numeración visible, y había sido aplicado con fuerza excesiva. La marca de presión deformaba la junta de goma. Al romperlo, se liberó un olor acre, denso, que no correspondía a la categoría de residuos almacenados. En el interior del contenedor, detrás de la bolsa opaca de cartón reciclado, apareció el sobre sellado con cinta negra. En su interior, solo un dispositivo USB y una etiqueta de papel térmico con código alfanumérico parcial. F92, The Safety Error. El reloj de pared en el pasillo que conecta los vestuarios con el cuarto eléctrico marcaba 093 NEI 7. El segundero osciló 2 veces antes de detenerse, congelado a mitad del dígito. En ese momento, las luces de emergencia parpadearon con una cadencia de 0,5 segundos. Luego, se estabilizaron en un tono ámbar tenue. Esa frecuencia no correspondía a ninguna señal preconfigurada. En la consola de seguridad, el evento fue registrado como interferencia no categorizada. Las cámaras térmicas de la zona de carga registraron una firma de calor residual de 0,7 grados sobre la loseta 14B, cerca del sumidero. La forma era irregular, sin patrón humano reconocible, pero persistente. La mancha térmica se desvaneció 18 minutos después, sin contacto físico. A esa hora se confirmó que todas las salidas estaban cerradas desde dentro. La compuerta norte había sido reforzada con una barra de acero movida desde el interior del pasillo técnico. Nadie del equipo tenía la llave de ese compartimento. Durante la revisión,
Un técnico descubrió que uno de los terminales de red estaba funcionando en modo espejo, replicando tráfico de datos hacia una dirección IP no autorizada. El flujo había comenzado 3 horas antes y se interrumpió en el instante exacto en que el sobre fue abierto. Se detectó una firma de firmware personalizada en el dispositivo. La secuencia de bytes contenía una frase repetida en bucle. Esta no era la primera vez. Afuera, la lluvia empezó a caer en ángulo oblicuo, golpeando el vidrio inclinado del módulo de observación. Cada gota formaba una estela breve, rítmica, como un metrónomo líquido marcando la cadencia de los eventos. A las 09:19, el servidor de respaldo realizó una copia parcial del sistema. 6 archivos fueron omitidos, marcados como protegidos por el usuario raíz. La clave asociada nunca había sido distribuida. En el sótano, donde el sistema de refrigeración emite un zumbido constante de baja frecuencia, se escuchó por primera vez una variación en el tono base, 42 Hz, descendiendo lentamente hacia 38. El operador, al documentarlo, lo describió como un gorgoteo grave bajo tierra. Esa señal no volvió a repetirse. Horas después, cuando llegaron los técnicos externos, la estructura ya había sido vaciada. Todos los dispositivos estaban apagados. No quedaban registros activos, ni huellas, ni olor. Solo el reflejo impreso en una de las pantallas suspendidas, aún encendida por inercia térmica, mostraba un plano en negativo del módulo, con una figura solitaria de pie frente al monitor, las manos detrás de la espalda. La imagen no se movía. Pero el reloj de sistema, aún visible en la esquina inferior, marcaba un minuto futuro. 9:21. Siempre 9:21. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.